Y vamos a pedirle al Padre que nos dé dirección en esta tarde. Vamos a orar. Padre, gracias, Padre Yahweh, te damos. Te pedimos que seas tú ministrando, Padre Yahweh, tu palabra en nuestras vidas. Danos oídos, Padre Yahweh, para poder escuchar, Padre, como los sabios. Que pueda venir, Padre, la sabiduría a nosotros. No la sabiduría, Padre, del hombre, sino aquella sabiduría que proviene de ti. Ayúdanos a poder, Padre Yahweh, a poder entender tu palabra, que podamos echar mano a ella y que nuestras vidas puedan ser bendecidas. Gracias te damos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Yeshua. Y de la misma manera, Padre, pon tus palabras, Padre, en mi vida, en mi corazón, y que únicamente salgan las palabras aquellas que provienen, Padre Yahweh, de tu corazón y de tu propósito. En el nombre de Yeshua, y todos decimos amén y amén. Vamos al libro de Proverbios. Hablábamos acerca de la vida en el libro de Crónicas, como Josafat, vamos a llamarle de esta manera, ya leímos esta parte, pero vamos a continuar Proverbios capítulo 14. Y cómo la vida de Josafat tuvo miedo en medio de las circunstancias y en medio cuando vino, que escuchó que venía un pueblo enemigo y un ejército delante de ellos. Dice la palabra que Josafat proclamó ayuno y convocó a todo el pueblo para que ayunaran, y cómo dentro de ese ayuno podemos mirar en cierta manera dentro de las citas que el pueblo o los ojos del pueblo fueron vueltos hacia Yahweh. Y eso es lo que sucede en nuestras vidas, la importancia de que tú y yo le adoremos. Hablamos cómo el pueblo adoró, no peleó, cómo Yahweh había dado la ordenanza al pueblo para que el pueblo saliera a batalla, pero el pueblo no iba a pelear. Quien peleó por ellos iba a ser Yahweh. Como muchas veces tenemos que aprender a esperar y estar quietos y aprender a mirar la salvación de Yahweh, o que Yahweh hará por nosotros. Y muchas veces es necesario esperar sin que tú y yo tengamos que hacer nada. Y la importancia que es el alabarle, el glorificarle a Él, pero también que podamos orar y que podamos ayunar, y que los ojos de Yahweh sean vueltos nuestros ojos hacia Él, para que tú y yo podamos tener la confianza y la seguridad de que Yahweh es quien pelea de nuestras batallas. ¿Cuántos tenemos esa confianza que Yahweh es aquel que pelea de nuestras batallas? Voltea con la persona que está a tu lado. La batalla no es tuya, la batalla es de Él. Tú y yo tenemos que aprender a esperar, pero juntamente cuando tú y yo entendemos que la victoria es de Él y que la batalla es de Él, hay cierta manera en la que tú y yo aseguramos esa victoria en nuestras vidas. ¿Cuántos lo entendemos? Tenemos que pararnos en cierta posición o estar de tal manera delante de Yahweh para que nuestras vidas, o para que tú y yo podamos asegurar esa victoria. Porque es una promesa ciertamente que Yahweh nos ha entregado. Y es una promesa que tú y yo tenemos de que Yahweh es quien peleará, di conmigo, por nosotros. Ciertamente, vamos a leer, creo que aquí apunté unas citas. Vamos a Deuteronomio capítulo 7, versículo 24. Deuteronomio 7, versículo 24. Mira lo que dice Deuteronomio 7, 24. Dice, Él entregará en tus manos a sus reyes, dice, y harás desaparecer, dice, su nombre de debajo del cielo, dice, y nadie te podrá hacer frente hasta que los extermines. Fíjate, esta es una promesa ¿de quién? De Yahweh para todo su pueblo. Puede leer Deuteronomio 11, 25. Fíjate, nadie les podrá resistir, sino que Yahweh pondrá, que dice, temor en ellos, dice, y nadie los podrá resistir. Versículo Deuteronomio 28, versículo 7 dice, Yahweh hará que los enemigos que se levanten contra ti sean derrotados. Delante de ti saldrán, dice, contra ti, dice, por un camino irán, dice, y delante de ti, dice, por 7 caminos. O sea, fíjate, vendrán contra ti, pero tal será el terror o el temor que Yahweh ponga en la vida y en el corazón de aquel pueblo que atacara a Israel, que a pesar de que lo vinieran a atacar y por un camino vendrían delante de él, y tal sería el terror o el temor que este pueblo tendría por causa de Yahweh, que por 7 caminos huirían. Y esto es una promesa que tú y yo tenemos como su pueblo. Tú y yo tenemos asegurada la victoria delante de Él, pero dentro de esa victoria que tú y yo tenemos asegurada,
Es necesario que tú y yo cuidamos nuestras vidas, nuestro andar y nuestro caminar delante de Yahweh. ¿Cuántos decimos amén a ello? Si hay asegurada una victoria, si hay asegurada una victoria que Yahweh nos ha asegurado para todos y cada uno como parte de su pueblo, pero de ti y de mí depende cómo tú y yo nos paramos y cómo nos posicionamos, si aseguramos esa victoria o si no la aseguramos. Porque cada promesa que Yahweh tiene es condicional a caminar y andar en obediencia delante de los caminos de Yahweh. ¿Cuántos decimos amén a ello? No hay victoria para su pueblo si el pueblo no camina en obediencia y no camina en obediencia, delante de la palabra de Yahweh. Es condicional. Dice la palabra de Proverbios capítulo 14, versículo 12. Dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero al final es camino de muerte. Es el deseo, yo te lo dije la semana pasada, te lo vuelvo a repetir, es el deseo de nosotros como pastores que la vida de cada uno sea bendecida, sea prosperada, sí. Que el nombre de Él sea puesto sobre nuestras vidas. Que tú y yo podamos caminar en paz, en victoria, que tú y yo podamos tener paz y shalom en nuestras vidas, en todas las áreas de cada uno de nosotros. Pero para que tú y yo podamos venir y experimentar estas cosas, es necesario que tú y yo caminemos en la obediencia y que guardemos nuestras vidas y nuestro andar, y de aprender a hacer una diferencia entre lo que es lo santo de Yahweh y entre lo que es lo profano de las cosas del mundo. Porque no se puede caminar con un pie dentro de las cosas de Yahweh, ni con un pie, dice la palabra, dice, ojalá fueras frío o caliente. En ninguna parte de la palabra tú y yo vamos a estar en dos lados. O estamos de un lado o estamos del otro lado. Si yo hiciera la pregunta, ¿de qué lado estamos cada uno de nosotros? O estamos del lado frío o del caliente. O estamos dentro de las cosas de Yahweh o estamos fuera de las cosas de Yahweh. Porque no se puede caminar con un pie adentro y con otro pie afuera. Porque para eso, en ello tú y yo estamos asegurando nuestra victoria y lo que Yahweh hará por nosotros. Cuando el pueblo era atacado, era necesario que el pueblo pudiera caminar en obediencia, que el pueblo pudiera caminar en victoria. Cuando el pueblo enemigo vino y atacó a Josafat y vino este reporte que un pueblo grande venía en contra de ellos, lo primero que Josafat hizo fue depositar su confianza en aquel que podía librarlo. Pero no solamente en ello, pero muchas otras citas en el libro de Números, capítulo 22, cuando el pueblo aseguró la victoria y vino un pueblo para maldecirlo, y vino este profeta para maldecir al pueblo, dice, yo no he encontrado ninguna iniquidad en ellos, por lo tanto no los puedo maldecir. Pueden venir muchas, dice la palabra, dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Sí o no? Dice, Él vino para que tuviéramos vida y para que la tuviéramos en abundancia, sino el enemigo no ha venido sino a robar, matar y destruir. Y Él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Es necesario que tú y yo cerremos las brechas de nuestras vidas, las puertas que hemos abierto, porque de lo contrario, cuando viene y hay una puerta abierta, el enemigo viene y entra. El enemigo es territorial. ¿Cuántos entendemos eso? Tú no puedes sacar a alguien si primeramente cerrar las puertas. Dentro de muchos lugares, y no quiero meterme en ello, pero en muchas áreas, cuando una persona abre las puertas, y no me quiero desviar del punto, y tiene pacto con esto y pacto con el otro, y abre las puertas para la hechicería y brujería, son puertas que quedan abiertas, y uno puede declarar y decir en el nombre de Yeshua, yo te saco, yo te echo fuera, pero tienes que cerrar puertas. Porque si las puertas no son cerradas, la brecha sigue estando abierta y sigue estando abierto el camino para que el enemigo pueda plantarse y posesionarse sobre tu casa, sobre tu vida, sobre tu corazón, sobre el lugar que sea. Las potestades que son sobre territoriales de ciertos lugares, de ciertas provincias de lugares, es producto, dice la palabra, que la tierra es maldita a causa de sus habitantes. ¿Cuántos entendemos eso?
El problema no es de lo que hay afuera. El problema es de que tú y yo abremos puertas y abremos las brechas, y es necesario que esas puertas sean cerradas. Porque hasta que no se cierren, siempre va a haber ese camino abierto. ¿Cuántos entendemos eso? Y es necesario cerrar los caminos. Si tú y yo no los cerramos, el camino sigue estando abierto. Y una persona nunca podrá ser liberada, etcétera, etcétera. La vida nunca será prosperada, la vida nunca será bendecida, porque siempre sigue estando esa puerta o ese canal abierto, vamos a llamarle, de esa forma. Cuando una persona ha hecho brujería o ciertas cosas, no solamente es el de cerrar, el tirar todo, pero es pedirle perdón delante de Yahweh, decirle, ¿sabes una cosa, Padre? Perdóname, porque yo abrí las puertas para esto, yo abrí las puertas en mi casa, yo abrí las puertas. Tantas cosas, amados. Hay gente que puede mirar con tanta libertad una película de terror y uno dice, ay, es que no pasa nada, pastor. Yo estoy bien con Yahweh y Yahweh me guarda, sí, amado, pero tú estás abriendo los portales y las puertas de tu casa para que los demonios y las potestades vengan y entren a tu casa. Porque uno es el que abre las puertas. Y no es de esa manera. Y tú puedes mirar la vida de una persona que está en tanta opresión y que está tan oprimida por las cosas que el enemigo, sí, ciertamente dice la palabra, y tú uno podría decir, bueno, está endemoniada, tal vez no, pero su alma está tan oprimida que son sus emociones, su sentimiento, todo. ¿Y quién es el que opera y quién es el que gobierna en la mente y en los pensamientos de esa persona para oprimirlo? Satanás. Es el que toma control de esas áreas. Y tenemos que cerrar las puertas. Pero cerrando las puertas significa caminar también en obediencia, como Yahweh desea que tú y yo caminemos delante de Él. De estar o frío o caliente. Yo estoy seguro que si dentro, cuando el pueblo enemigo vino a atacar a Josafat, hubiera habido algo mal en la vida de ellos, Yahweh no hubiera traído victoria sobre ese pueblo, sobre Josafat. Pasó con el pueblo de Israel. No había iniquidad en ellos cuando Yahweh iba a enfrentar y murió Moisés. Y Yahweh les iba a entregar a la tierra prometida y le dijo a Moisés, Moisés, simplemente sube a esta montaña y mirarás todo el bien de la tierra, pero tú no entrarás en ella. Y todos sabemos por qué Moisés no entró, porque en cierta manera cuando Yahweh le habló fue desobediente. Vemos que golpeó la peña, no glorificó a Yahweh, pero vemos que el pueblo, Yahweh levanta el sucesor de Moisés, aquel que estaba en todo tiempo a las puertas del tabernáculo. Cuando Moisés hacía algo, ahí estaba su sucesor Josué. No se habla mucho acerca de él, pero estaba ahí. Y cuando Yahweh levanta el sucesor de la vida de Moisés, estaba este Josué. Y le dice, así como estuve con Moisés, estaré contigo. Tú llevarás y introducirás a este pueblo para que posea esta tierra. Y ciertamente Yahweh los llevó, pero dentro de esos lugares que iban a poseer había diferentes reyes, los cuales ellos tenían que derrotar para poder tomar posesión de la tierra que Yahweh les estaría entregando. Y cuando empiezan a emprender la batalla y empiezan y vienen a enfrentarse contra el pueblo de Jai, uno de los primeros pueblos que el pueblo tenía que derrotar y sacar para que el pueblo pudiera tener victoria para ellos, porque eran diferentes reyes, dice que el pueblo pecó. Y la palabra Jai significa ruina. ¿Por qué? Porque el pueblo había pecado. Y vemos cómo Yahweh fue a buscar, y si uno de ellos había tomado diferentes posesiones y había tomado del botín, y dice, ¿por qué te postras sobre este lugar? ¿Ves? Dice, porque el pueblo ha pecado. Y después vemos que sacaron todo el anatema, todo lo que el pueblo había hecho y todo lo que el pueblo había pecado, y el pueblo empezó a experimentar la victoria. Pero ¿sabes una cosa? Tú y yo nunca vamos a experimentar la victoria si primeramente no estamos en derrota. El pueblo tuvo que experimentar la derrota
o el fracaso para que pudiera derrotarlo. ¿Cuántos de nosotros hemos estado en derrota muchas veces en nuestras vidas? ¿O cuántos veníamos de una vida derrotada? Muchos. Y Yahweh nos llevó a que tú y yo tuviéramos victorias en nuestras vidas. ¿Y por qué el pueblo no pudo hacer frente al pueblo enemigo? Porque el pueblo había sido desobediente a la voz de Yahweh. Lo que Yahweh les había dicho que no hicieran, uno de ellos fue y vino, tomó el motín y lo llevó a su casa. Y vino derrota sobre todo el pueblo. Lo que Yahweh muchas veces nos pide en nuestras vidas no es solamente por pedirlo, es para que tú y yo aprendamos a ser obedientes a lo que Yahweh nos pide. ¿Cuántos decimos amén a ello? ¿Cuántos entendemos todo? Nadie. ¿Quién aquí puede decir que entiende todas las cosas? Nadie. ¿Cuántos de nosotros entendemos todo lo que Yahweh muchas veces nos ha pedido que hagamos? No. Tal vez no lo entendemos con la exactitud. Pero en medio de eso que Yahweh nos pide, somos obedientes. Y en medio de esa obediencia tú y yo aseguramos el resultado de nuestra victoria. ¿Cuánto lo entendemos? No todo lo entendemos. ¿Acaso Abraham entendió el propósito que Yahweh tenía para con él? Cuando le dijo a Abraham, sal de tu tierra y tu parentela al lugar que yo te mostraré, Abraham no le dijo, primero muéstrame y dime a dónde me vas a llevar. Dime a ver si me conviene ir o no. ¿Y sabes por qué muchas veces Yahweh no nos muestra todo el panorama? Porque yo pienso que si Yahweh nos mostrara todo, muchas veces algunos de nosotros, o muchos de nosotros tal vez, o muchos de ustedes dirían, te amo tanto, Padre, pero si tú me vas a llevar por este camino, yo no sigo. ¿Y sabes por qué? Porque muchas veces habrá dificultades. Muchas veces, cuando el pueblo de Israel, si Yahweh nos hubiera mostrado, tal vez para algunos no ha sido tanto de esa manera, pero para algunos, muchos otros sí. Cuando Yahweh nos rescató del medio de este mundo en el que tú y yo andábamos, Yahweh nos fue preparando poco a poco. ¿Sí o no? Nadie de nosotros cuando vino tuvo esa fe tan grande para decir, tú estás conmigo y yo sigo adelante, Padre. ¿Y sabes por qué? Porque veníamos con una mentalidad de derrota, con una mentalidad de fracaso. Y si Yahweh nos hubiera mostrado las luchas que tal vez tendríamos por delante, muchos no hubieran continuado, muchos no hubiéramos seguido. Cuando el pueblo de Israel salió de la tierra de Egipto, dice que Yahweh los llevó por el camino, ¿cuál? Más largo. No los llevó por el camino corto, porque en medio de ese camino corto tendrían que derrotar a sus enemigos, muy poderosos y más poderosos que ¿quién? Que ellos. ¿Y qué es lo que iba a suceder con este pueblo? Si Yahweh los llevaba por ese lugar, el pueblo iba a sentir miedo, iba a ser derrotado. Pero en medio de todo ese camino ya largo que Yahweh los llevó, el pueblo aprendió a confiar en Yahweh. El pueblo aprendió que las victorias eran de Yahweh, que las victorias no eran de ellos, que cuando Yahweh ponían su confianza en ellos, Yahweh es el que peleaba por ellos, que si ellos le eran fiel a él, Yahweh iba a ser fiel para con ellos. Y en medio de todo ese largo camino, el pueblo aprendió a ser diferente. Sí, unos pecaron porque fueron desobedientes, fueron cabeza dura. Pero si tú miras, era un pueblo que ahora podía hacer frente a sus enemigos. ¿Cuántos entendemos eso? ¿Cuántos de nosotros, a lo largo por este camino que Yahweh nos ha enseñado y nos ha traído, hemos aprendido a confiar en Él, a pesar de cuáles sean las adversidades que tú y yo podemos mirar en nuestras vidas?
Muchos. ¿Y sabes por qué? Porque todo es un proceso. Y en medio de ese proceso Yahweh desea enseñarnos, Yahweh desea prepararnos. Pero Yahweh demanda de nosotros, di conmigo, santidad y obediencia. Sobre todas las cosas, dices, en santidad es imposible mirarle a quién, a Él. Eso Yahweh requiere de nosotros. Dice Proverbios, ¿qué les diría? Proverbios capítulo 14. Proverbios 14, sí, versículo 12, dice, hay camino que al hombre le parece derecho, dice, pero al final es camino de ¿qué? De muerte. Hay caminos que a nuestro propio parecer y a nuestro propio andar nos puede parecer derecho, pero al final, di conmigo, es camino de muerte. ¿Cuántos entendemos eso? Dice Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, versículo 21. Fíjate lo que dice el versículo 19. Dice, hablo en términos humanos por causa de debilidad de vuestra carne. Dice, porque de la manera en que presentáis vuestros miembros, dice, como esclavos a la impureza y a la iniquidad, dice, para iniquidad, dice, así ahora presentar vuestros miembros como esclavos a la justicia y para la santificación. Dice, porque cuando eras esclavos del pecado, eras libres en cuanto a la justicia. Dice, pero ¿qué fruto tenías entonces en aquellas cosas en las cuales ahora nos avergonzamos? Porque el fin de esas cosas es muerte. ¿Cuánto lo entendemos? Dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero al final es camino de muerte. Y Romanos 6:21 dice, y eso habla acerca del pueblo, dice, entonces, dice, pecaremos, vamos a leer un poquito más atrás, dice, y habiendo sido libertados del pecado, ahora sirvos siervos de la justicia, y habiendo terminado, y hablo en términos humanos por causa de la debilidad de vuestra carne. ¿Cuántos sabemos que la carne es débil? ¿Amén? ¿Sí o no? La carne es débil. Y si le agregas muy débil, yo puedo decir, yo estoy confiado en Yahweh, de aquí nadie me mueve. Pero ¿sabes una cosa? Todos cojeamos de un pie. ¿Sí o no? Tu debilidad no es la mía. Pero tal vez mi debilidad, tal vez no es la tuya. Tal vez para ti no sea problema hablar de alguien. Y tú dices, pero ¿cómo no puede controlarse? ¿Cómo puede hablar tan mal? Y tanto que habla. Y a mi propio parecer yo soy tan sabio y tan justo y tan puro y tan kadosh delante de Yahweh. Pero tú haces otras cosas que te digo, ¿y cómo puede cambiar? ¿Cómo puede ser así? ¿Y cómo puede andar de esa manera? ¿No se da cuenta que está caminando mal? Todos caminamos de una área, amados. Y sabes, cuando hablo de caminar en una área, no estoy diciendo que por eso nos vamos a justificar y vamos a decir, bueno, sabes una cosa, tú tienes tu problema, yo tengo el mío, y pues todos seguimos mal de una área y a cabo Yahweh así nos ama. No, tenemos que cambiarlas. ¿Cuántos entendemos eso? Yo tengo este problema y porque yo tengo este problema yo tengo que venir delante de los pies de Yahweh y decirle, Padre, ¿sabes una cosa? Perdóname porque yo tengo un problema con mentir, con echar mentiras, perdóname porque yo tengo un problema de hablar tan mal de la gente, cuando muchas veces no me juzgo a mí mismo. Poder decir, Padre, perdóname porque soy tan débil que constantemente caigo en las cosas de este mundo. Pero es venir y confesarnos delante de Él. Pero fíjate qué es lo importante aquí. Que cuando tú y yo venimos delante de los pies de Yahweh, tú y yo no podemos continuar en lo mismo. ¿Sí o no? Tiene que haber frutos en nosotros. Y todos veníamos de un trasfondo. Dice, si antes éramos esclavos del mundo, esclavos del pecado, Romanos 6, versículo... ¿dónde está?
Versículo 16 dice, o no saben que cuando se presentan a alguien, dice, o a alguno como esclavos son, para obedecerle son esclavos de aquel a quien obedece, ya sea para el pecado, o para la muerte, o para la obediencia en justicia. ¿Sí o no? ¿Vamos entendiendo bien? Dice la palabra, dice que si tú y yo morimos, vamos a ponerlo de esta manera. Antes éramos esclavos ¿de quién? De las cosas del mundo. Y habrá quien dice, no, pastor, yo no era esclavo del mundo. Sí, dice Romanos 16, que cuando te dispones a alguien para obedecerle, eres esclavo y te sometes a quien de que obedeces. Si te sometías a las cosas de este mundo, esclavos del mundo éramos. Si andábamos en los, como luego dicen, en los business de este mundo, esclavos del mundo éramos. Y Yeshua dijo, porque ahora yo ando en los negocios ¿de quién? De mi Padre. Y muchos de nosotros andábamos en los negocios de este mundo, ¿sí o no? Pero una vez que hemos sido libertados por Él, ya no somos esclavos del mundo, sino ahora venimos a ser esclavos ¿de quién? Para Él, para justicia. Así es que si tú y yo venimos a los pies de Él, ¿cuántos hemos venido a los pies de Él? Amén. ¿Cuántos levantamos las manos? Gracias por esas manos levantadas. Si ahora venimos y ahora somos y hemos sido libertados por Él, dice la palabra, dice que ya no somos esclavos del mundo, ahora somos esclavos por Él. Y si somos esclavos de Él, ¿por qué andamos todavía en las cosas del mundo? ¿O por qué andar en las cosas de este mundo? Si hemos sido libertados por Él. ¿Sí o no? Para justicia. Ya no. Dice la palabra, dice que el tiempo que andábamos en la carne fue suficiente para haber agradado a lo que era la carne. ¿Sabes cómo yo lo aprendí a esto? Muchas veces cuando uno es joven, ¿cuántos son jóvenes? Yo soy el primero en levantar la mano a pesar de que me miran con muchas canas. Todos venimos de ahí. ¿Y sabes qué vine yo a aprender como una verdad muy mía en mi vida? Yo vine a los pies de Él cuando yo tenía alrededor de 18, 19 años. Sí, más o menos. No hace tanto, hace poco. Hace algunos años, unos 5 años, no sé qué. A esa edad yo vine a los pies de Él. Y muchas veces tenemos el concepto, déjame ponerlo de esta manera. A veces tenemos el concepto, o soy muy joven, o porque vine ya de muy grande a los pies de Él, yo ya no puedo cambiar. El que Él viene muy grande a los pies de Él, dice, no, pues yo ya así soy, nadie me puede cambiar, y así soy. Nunca se es demasiado grande, di conmigo, para poder cambiar. Dice la palabra, porque si el Hijo del Hombre los libertara, verdaderamente seríamos libres. Y si Él vino y rompió los yugos de esclavitud sobre nuestras vidas, es para que tú y yo seamos libres de esta vida de pecado. Amén. Y cuando se es muy joven, dice uno, pastor, es que ¿cómo yo puedo vivir tanto para las cosas de Yahweh? Tengo 18 años. Tengo 15 años. Yo no he experimentado el mundo. Tengo tanta vida por vivir que yo tengo que experimentar las cosas de este mundo. No. ¿Y sabes por qué? Porque cuando tú y yo venimos a las cosas de Él y venimos a la luz de la palabra de Él y la palabra nos es predicada y nos es hablada y sabemos cómo tenemos que vivir, dice que el tiempo pasado fue suficiente para haber hecho todo lo que le agradaba a la carne. No importa qué edad tú y yo tengamos, 14, 15, 20 años, el tiempo que anduvimos en las cosas de este mundo fue suficiente para haber hecho lo que le agradaba a la carne. Amén. Yo vine a los 18 años, 19 años. Y tal vez yo no tuve
la vida de muchos que estuvieron 15, 20 años más en las cosas de este mundo. Pero sabes una cosa, no tengo que estar 15, 20 años más en las cosas del mundo para saber y entender que en el mundo no hay nada bueno. Que las cosas de este mundo son pasajeras, pero las cosas de Yahweh son eternas. ¿Cuántos decimos amén a ello? No hay nada mejor allá afuera que lo que Yahweh puede darte y Yahweh puede ofrecerte. Amén. Yo lo aprendí a esa edad. Y ¿cómo te vuelvo a decir? Y con eso te digo, no fui perfecto y no fui santo. Tuvo que haber un cambio y un trato en mi vida para poder entender. Pero gracias al Yahweh vine a entender que cuando yo leí esta cita dije, Padre, lo que yo vivía allá afuera fue suficiente para haber hecho lo que le agradaba al pecado, lo que le agradaba al mundo. Por eso dice que si ahora hemos sido libertados por Él, dice, esclavo de Él somos. ¿Cuántos somos esclavos de Él? Esclavo significa una persona que no tiene una voluntad propia, que no tiene una decisión propia. Sabes, en los tiempos antiguos, cuando una persona era esclava, permanecía esclavo de esa persona, y venía alguien más y pagaba el precio de libertad por la esclavitud de esa persona, y esa persona le decía, si yo compraba, vamos a llamarle carta, por decirlo de esa manera, y yo compraba tu esclavitud, ahora dejabas de ser esclavo de esa persona a quien tú servías, pero ahora ibas a ser esclavo mío. Pero ese que pagaba esa carta de esclavitud por alguien más, o era esclavo tuyo, o le decía, sabes una cosa, pagué tu libertad, o pagué esa libertad por ti de tu esclavitud, para que ahora tú seas libre. ¿Y sabes qué es lo que sucedía? Cuando ese esclavo era liberado y recibía esa libertad de su esclavitud, muchos, aunque eran esclavos y habían recibido esa libertad, por el amor y el agradecimiento a ese que había pagado por su libertad de su esclavitud, le decían, yo soy libre, pero yo deseo permanecer contigo, yo deseo ser esclavo tuyo. Y en ese momento esa persona le marcaba, le ponía un sello, y esa persona era esclavo de aquel que había pagado por su libertad. Sabes, lo mismo sucede con nuestras vidas. Tú y yo venimos a los pies de Él. Y aunque éramos esclavos del mundo, hay alguien que vino y pagó una carta y pagó un precio de sangre por nuestra libertad, por esa vida de pecado en la que tú y yo andamos, y pagó nuestra libertad. Y ese alguien fue Yeshua, que pagó un alto precio de sangre. ¿Cuántos entendemos eso? Y recibimos esa libertad, pero en ese libre albedrío que tú y yo tenemos, o somos como el esclavo que dice, gracias que ahora soy libre, tengo una libertad y me puedo conducir nuevamente con tanta libertad en los caminos de este mundo, o por el agradecimiento y el amor de aquel que pagó mi libertad y mi redención de la vida de esclavitud donde yo vivía, yo le digo, yo te soy siervo por amor a ti, por haberme liberado. Y que esa libertad que tú me dices es para yo ser esclavo tuyo. Porque ahora los que viven ya no viven para sí mismos, sino son esclavos de aquel que pagó el precio por su sangre. Por Él. ¿Cuántos tenemos ese corazón agradecido delante de Yahweh? ¿Cuántos de nosotros pudiéramos decir, Padre, tú me rescataste y tú me liberaste? Y por ese grande amor que tú tuviste para conmigo, de que tal vez nadie daba ningún centavo por ti, y porque tú me rescataste en el lugar donde yo me encontraba, por ese gran amor que tú tuviste para conmigo, yo te amo y yo decido serte fiel a ti y ser esclavo tuyo todos los días de mi vida. Amén. Porque es por voluntad. Es en amor. Dice más, ahora nosotros te amamos a ti
Porque tú nos amaste primero. El amor que hemos recibido del Padre es el amor que nos hace permanecer con Él. De decirle, Padre, ¿sabes una cosa? Estoy tan agradecido contigo y por lo que tú has hecho y por tu gran amor sobre mi vida y por donde todo lo bueno que tú has sido para conmigo, que yo por amor yo te sirvo. Que yo por amor yo permanezco contigo. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, es por amor. Amén. No hay otra cosa. Dice versículo 26, versículo 21, dice, ¿qué fruto tenías? Y eso hazte esa pregunta tú mismo. Dice, ¿qué fruto tenías entonces en aquellas cosas en las cuales ahora te avergüenzas? Porque el fin de esas cosas es muerte. Si tú y yo nos hiciéramos esta pregunta, ¿qué fruto teníamos en nuestras vidas por andar en las cosas de este mundo? ¿Quién pudiera levantar su mano y decir, yo me puedo jactar de estas buenas cosas que yo tenía? Nadie. Dice, en las cuales ahora se avergüenzan. ¿Cuánto nos avergonzamos? Y no para no querer hablar, de decir, oh, yo no anduve ahí, no. Porque tenemos que recordarnos de dónde Yahweh nos sacó. Pero ¿cuántos de nosotros pudiéramos jactarnos y decir, sí, yo me acuerdo cuando yo andaba eso? ¿Cuántos pudiéramos, vamos a llamarle, mejor dicho, cuántos de nosotros nos avergonzamos por la vida que muchos de nosotros vivimos? ¿Era buena? No. Nos avergonzamos, pero ¿sabes una cosa? Nunca me olvidaré que de ese lugar donde yo me encontraba, Él me rescató. ¿Y cuántos de nosotros pudiéramos mirar todo lo bueno que Yahweh ha sido para con nosotros? Si tú y yo acabáramos o numeráramos cada una de las cosas que Yahweh ha hecho, son más las cosas que Yahweh ha hecho por nosotros que lo que tú y yo pudimos haber experimentado allá afuera en el mundo. Y volviendo a asegurar nuestra victoria, muchas veces uno puede decir, es que no hay ningún problema en que yo sea así de esta manera. El problema, amados, es que muchas veces hay cosas que nos parecen buenas que no son buenas. Y hay cosas que son de diferente manera que no lo es. Por eso dice la palabra, dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero al final es que es camino de muerte. El apóstol Pablo decía, todo lo puedo, dice, todo me es lícito, pero no todo nos provecha. ¿Cuántos entendemos eso? Nadie de nosotros puede impedirte nada. Es más, yo soy el primero, yo no puedo impedirte nada. Mucha gente dice, es que yo no voy a la iglesia porque el pastor me va a decir que yo no haga. No, hombre, ¿sabes qué? Yo ni te digo. Ay, ¿qué pastor? No. ¿Sabes por qué? Porque si uno pasara la vida sobre alguien más diciéndole, es que esto no lo debes hacer, esto no lo debes hacer, estás mal y estás mal y estás mal. ¿Sabes una cosa? Uno terminaría siendo verdugo de alguien más. Y no es así. Cada uno de nosotros toma una decisión en nuestras vidas. ¿Cuántos entendemos eso? Nadie, yo no podría pararme todo de decir, bueno, es que estás mal, estás haciendo esto. No. Porque cada uno de nosotros ya sabría en qué áreas estamos mal y qué áreas tenemos que arreglar. Por eso dice la palabra, dice, todo me es lícito, pero no todo te aprovecha. Tal vez todo lo puedas hacer, pero al final de lo que uno puede hacer, si es camino que lleva a la destrucción, va a ser camino de muerte. Dice la palabra en el libro de Proverbios que la maldición no viene sin causa, todo tiene una consecuencia y todo tiene un porqué. Las cosas que vienen,
déjame ponerlo de esta manera. Muchas veces no entendemos que nuestras acciones tienen una consecuencia. ¿Cuántos entendemos eso? Amén. Toda acción. Y tú y yo tenemos que aprender a hacer diferencia entre lo que es lo santo y entre lo que es lo profano. Entre lo que es las cosas de Yahweh y lo que no son de las cosas de Yahweh. Aquellos que es conforme al carácter de Yahweh y aquello que no es conforme al carácter de Yahweh. ¿Cuántos decimos amén a ello? Vamos al libro de Ezequiel, capítulo 22. Ezequiel, capítulo 22, versículo 6. Diga conmigo, ¿Yahweh hace diferencia? Si Yahweh hace diferencia, tú y yo tenemos que aprender a hacer diferencia. Amén. Tal vez muchos podemos decir, no, pastor, Yahweh no hace diferencia. Sí, Yahweh hace diferencia. Yahweh dice que separó la luz de las tinieblas y separa lo santo de lo profano. Tú y yo tenemos que aprender a hacer diferencia y separar lo uno de lo otro. ¿Cuántos decimos amén? ¿Sabes por qué lo digo? Venimos de un trasfondo, amados. Yo hablaba con una persona hace como 2 semanas, creo hace como 3 semanas. Y a veces miramos todo. Déjame ponerlo con las palabras que yo he hablado con esta persona. La cuestión es que como venimos de un trasfondo, a veces todo lo miramos en el concepto, di conmigo, de la gracia. Que la gracia de Él cubre todo. La gracia de Él me perdona. Puedo pecar y puedo pecar y puedo pecar. Y la gracia me perdona. Y hablaba con una persona, con un joven ya más adulto, ya es casado, ¿verdad? Y todo lo ponemos en el concepto de la gracia. Y no es así, no es de esa manera. Cuando tú y yo hablamos, nos reuníamos los varones el jueves, y creo que yo toqué el punto con ellos y yo les decía, venimos de un trasfondo, estábamos hablando de la importancia de cuidar nuestra vida, nuestro cuerpo, nuestro andar, nuestro caminar. Y le digo, lo importante que cuando uno viene a la restauración, le digo, es bueno y es malo. Y digo, bueno porque nos abre los ojos a las verdades de la palabra que Yahweh tiene para nuestras vidas. Le digo, y malo porque ya no podemos estar como estábamos antes. Que decíamos, todo esto es bueno. Y hablaba con esta persona ahí en Matamoros y le decía, cuando uno viene, uno sabe que hay alimentos que uno puede comer y otros alimentos que no puede comer. Ya todo esto ya lo sabemos, ¿verdad? Amén, ya no tenemos que entrar en ello. Pero él decía, cuando veníamos de un trasfondo en el que todo lo mirábamos bueno, todos podíamos tomar algo que aquello tal vez no era tan saludable y tan bueno para nuestro cuerpo y decíamos, gracias Padre por tu bendición, por tu provisión y bienes espirituales, por el fruto de la tierra, por esta tierra, y gracias por sustentarnos con tu maná y con el bien de la tierra, ¿verdad? No sé, etcétera. Estoy exagerando un poco. Pero, y gracias por estos alimentos. Y desafortunadamente nos comíamos todo lo que no era sano. ¿Para quién? Para nuestro cuerpo. Pero todo lo poníamos en un concepto en el que Yahweh de todo me guarda y Yahweh de todo me protege. Y no es así. Y hablábamos nosotros de la importancia de cuidar este cuerpo. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, tu cuerpo es templo del Ruach HaKodesh. Amén. Y todos nosotros tenemos que cuidarlo. Y sería una mentira, ¿verdad? Déjame bromear un poco para decir, no, yo sí lo cuido. Todos flaqueamos en algún área. ¿Sí o no? ¿Cuántos abusamos a veces del cuerpo? ¿O cuántos a veces damos un poco más de lo que este cuerpo necesita? Sube un poco el estómago, ¿verdad? Vamos a subir un poco, ya me cansé, no se crean. Pero es parte de cuidarlo. Y dice la palabra, vamos a Ezequiel capítulo 22. Sabes, en el hebreo, di conmigo tajor. Y di conmigo tamei. La palabra tajor es concerniente a qué. ¿Quién se recuerda? Ya hace un tiempo, ya, bueno, lo enseñé. Puro, impuro. Tajor
es concerniente a qué? A lo puro. Y tamei es aquello que es concerniente a lo impuro. Y déjame ponértelo de esta manera, porque si tú y yo miramos en la palabra o en inglés se lee como limpio o unclean, o no limpio. O si tú y yo podemos mirar limpio o no limpio. Cuando uno tiene el concepto de lo que es limpio, de lo que no es limpio, a veces yo uso este ejemplo. O en algo muy esencial que yo aprendí, es el puerco, que es el animal que Yahweh es un animal que impuro, pero si la palabra dice que es no limpio, mi concepto o el concepto de muchos es, si yo lo limpio, si yo lo lavo, queda limpio. O si ese animal crece apartado y es cuidado y es alimentado con cosas sanas y con cosas buenas, es limpio. Y no es así, porque sácalo del medio de ese lugar y la condición de él es ser un cerdo. Se va a ir a revolcar nuevamente entre lodo y va a andar entre lodo, porque su condición no ha cambiado. Lo mismo sucede con lo que Yahweh destinó como limpio o puro o no puro. Nunca lo puro, nunca lo impuro va a poder llegar al carácter que Yahweh lo llamó Tahor, para ponerlo de esa manera. Lo que Yahweh destinó como algo impuro es que impuro. Si tú puedes mirar, hay muchas cosas dentro establecidas, no voy a entrar en detalles en ello, pero tú y yo podemos mirar que aquello que ha sido destinado por Yahweh o que no es conforme al carácter de Yahweh, eso es impuro. Eso no es conforme al carácter de ¿quién? De Yahweh. Y mira lo que dice Ezequiel capítulo 22, versículo 26. Dice, sus sacerdotes han violado mi ley y han profanado mis cosas sagradas. Entre lo sagrado y lo profano no han hecho diferencia. Entre lo inmundo y lo limpio no han enseñado a distinguir. Han escondido sus ojos de mis días de reposo y han sido profanados entre ellos. Ezequiel capítulo 44. Ezequiel capítulo 44, versículo 23. ¿Estamos ahí? Dice, mis sacerdotes no han enseñado a hacer diferencia entre lo santo, lo profano, lo que es Tahor y lo que es Tamei. Dice, enseñarán a mi pueblo a discernir entre lo sagrado y lo profano, y harán que ellos sepan a distinguir entre lo inmundo y lo limpio. Tú y yo tenemos que aprender a distinguir de aquello que es conforme al carácter de Yahweh y aquello que no es conforme al carácter de Yahweh. O es agradable a Yahweh o no es agradable a Yahweh. ¿Cuántos entendemos eso? Es enseñar, dice, a discernir. Y uno piensa discernir, bueno, es que tengo que tener la gran revelación del Padre que venga para yo poder discernir y para poder ver. No, discernir significa hacer diferencia. O es bueno o es malo. ¿Cuántos entendemos eso? Sabes, por mucho tiempo, casi no hablo de mucho de mí, pero cuando yo andaba, te estoy hablando entre la edad de los 18 y los 19 años, había unas pulseras que se utilizaban, yo no sé cuántos de ustedes tuvieron la oportunidad de verla, o era moda, ¿verdad? No sé cómo llamarle, pero creo que eran 4 letras, y a veces las vendían, eran What would Jesus do? ¿Nunca las llegaron a ver? ¿Sí? Ya me sentía mal yo, ¿verdad? Yo creo que llegué a usar una. Y decía, What would Jesus do? Y mucha gente lo utilizaba
y se la ponía y andaba con ella. Pero ¿cuántos, y me incluyo, cuántos de los que lo usábamos en realidad decíamos, what would Jesus do? ¿O qué haría Jesús? ¿Qué haría situación en este momento? ¿O Jesús hablaría mal o no hablaría mal? ¿O Jesús echaría mentiras o no echaría mentiras? ¿O Jesús haría esto o Yeshua, vamos a cambiar la verdad, Yeshua, ¿verdad? ¿Haría esto o haría lo otro? ¿O Yeshua estaría a donde yo estoy o no estaría donde yo estoy? ¿Iría donde yo voy o no iría donde yo voy? ¿Cuántos entendemos eso? Al punto en el que quiero llegar. Es aprender a hacer diferencia. Lo que dice Ezequiel, dice, aprenderán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Es aprender a ser apartados para las cosas de Yahweh. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, tu vida ha sido marcada con el propósito de ser separado para uso exclusivo para las cosas de Yahweh. ¿Cuántos decimos amén a ella? Porque eso es caminar en santidad y caminar en rectitud. Es caminar en la obediencia a lo que Yahweh tiene para nosotros. Es cuando tú y yo caminamos en esa rectitud y en esa santidad delante de Yahweh. Tal vez tú puedes decir, pastor, y todo esto no es para decirme que caminar en ello. Sí, ¿sabes por qué? Porque a veces me gusta dar primero simplemente el principio, fundamento, para poder echar bases sobre arriba de ello. Porque cuando tú y yo aprendemos a caminar en santidad y en rectitud delante de Yahweh, tú y yo estamos asegurando nuestra victoria delante de Él. ¿Y cuántos de nosotros queremos asegurar victoria en nuestras vidas? ¿Cuántos deseamos caminar en victoria? Amén. Pero para ello tenemos que caminar en santidad y en rectitud delante de ¿quién? Delante de Yahweh. Y con eso quiero entrar la siguiente semana en el libro de Números, capítulo 22. El pueblo fue un pueblo que no se encontró iniquidad en el andar y el caminar de ¿quién? De ellos. Pero si tú miras, cuando el pueblo se desvió y los hijos de Israel comenzaron a pecar, fue cuando vino problemas sobre el pueblo de Israel. ¿Cuántos decimos amén a ello? No amén, ¿verdad? Para salirnos del camino, pero para andar nuestras vidas aseguradas delante de sus caminos. Fíjate, con esto déjame utilizar esta parte como base, como fundamento. Dice, cuando entres a la tierra que Yahweh tu Elohim te da, dice, no aprenderás a hacer las cosas abominables de las demás, ¿quién? Naciones. Fíjate, Yahweh estaba dando una ordenanza para el pueblo de Israel. Dice, cuando entres, dice, a la tierra que Yahweh tu Elohim te da, dice, no aprenderás a hacer las cosas de las demás naciones, porque en eso el pueblo de Israel, di conmigo, estaría asegurando su victoria. Amén. ¿Y cuántos de nosotros queremos asegurar la nuestra? Amén. Gracias, Padre. Vamos a orar ahí donde estamos. Vamos a orar, Padre. Gracias, Padre Yahweh, por tu palabra, Padre, por tu enseñanza, Padre, en esta hora. Ayúdanos, Padre, a poder caminar, Padre Yahweh, como pueblo tuyo. Padre, que cuando tú hablaste, Padre, para el pueblo de Israel y dices tus mandamientos y tus enseñanzas para la vida de ellos, tu palabra dice que serían un pueblo, Padre, de reyes y de sacerdotes, real sacerdocio, pueblo escogido por ti, nación santa, adquirida por ti. Pero eso serían, Padre Yahweh, ellos, si aprenderían a guardar tu palabra y tus mandamientos. Padre, tu palabra dice que el deseo y el anhelo de tu corazón y expresado, Padre, en tu palabra, ¿quién diera a mi pueblo que tuviera un corazón de guardar mis mandamientos todos los días de su vida?
Y era con una razón, Padre, y con un propósito. Porque no solamente era un deseo tuyo expresado en palabras, sino porque en ello, Padre, estaríamos asegurando nuestra victoria contigo. Porque tu palabra dice que si el pueblo te era fiel a ti y te era obediente a ti, tú estarías con ellos. Porque esta sería nuestra sabiduría delante de los ojos de las demás naciones. Que las demás naciones y los demás pueblos dirían: qué gran nación es esta que tiene a tan Yahweh su Elohim como lo tiene este pueblo. Que en todo lo que lo invocan, Él les concede. No era solamente, Padre, un deseo de tu corazón, que tu pueblo caminara en obediencia, pero el anhelo de tu corazón, que tu pueblo fuera bendecido. Que tu pueblo, Padre Yahweh, fuera diferente al resto de las demás naciones. Ayúdanos a caminar como ese pueblo que tú escogiste y que tú separaste. Que el andar conforme a tu ordenanza y en tus mandamientos. Padre, David decía: porque tus mandamientos y tus estatutos siempre estuvieron delante de mí en todo tiempo, y en cada momento nunca me aparté de tus ordenanzas. Ayúdanos, Padre, que tu palabra, que tus mandamientos estén siempre delante de nosotros y que nunca nos desviemos ni salgamos del camino. Padre, perdónanos si no hemos aprendido a hacer diferencia entre lo que es lo santo, entre lo que es lo profano. Si entre una cosa, Padre, no hemos aprendido a hacer diferencia de lo uno y de lo otro. Padre, perdónanos. Perdónanos, Padre, por tanto tiempo caminar de tal manera y pensar que eso era bueno y que eso era lo correcto para nuestras vidas. Porque tu palabra dice que hay camino que al hombre le parece derecho, pero al final es camino de muerte. Y por nuestra ignorancia, Padre, hemos caminado tal vez muchos de nosotros de esta manera, pensando que no hay ninguna consecuencia en ello, Padre, pero lo único que ha sucedido, Padre, es que es camino de muerte para nuestras vidas. No hemos experimentado la bendición tuya ni la victoria sobre nuestras vidas. Y no porque tú no la hayas querido y porque no las hayas entregado, sino porque es que no hemos aprendido a hacer diferencia, Padre, entre lo uno y lo otro. Porque tu palabra dice que cuando entráramos a poseer esa buena tierra que tú nos diste, no aprenderíamos las costumbres de las demás naciones. Padre, perdónanos si muchos de nosotros nos hemos desviado de una y otra manera. Pero ayúdanos, Padre, en esta hora. Y ponemos nuestros corazones delante de ti, en obediencia, Padre, delante de ti, por el grande amor que tú nos has dado y por lo que tú has hecho y por donde tú nos has rescatado, Padre. Y porque dice tu palabra que porque tú nos amaste primero, nosotros te amamos a ti. Y por ese grande amor, Padre, que te tenemos, por cuanto tú nos has amado, de ahora en adelante, Padre, no caminaremos siendo esclavos de las cosas de este mundo, sino que caminaremos siendo esclavos tuyos. Porque tu palabra dice que ahora que todos los que viven ya no viven para sí mismos, sino que ahora viven para aquel que les amó. Y ahora vivimos para ti, Padre. Ayúdanos a vivir cada día de nuestras vidas en obediencia a ti y en obediencia a tu palabra. Gracias, Padre Yahweh, te damos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Yeshua. ¿Y cuántos podemos decir amén? Amén. Amén. Si quieres darle un aplauso al Padre, ¿verdad? Dáselo. Es por Él y para Él. Y que el Padre nos ayude, ¿verdad? Cada uno de nosotros a caminar de esa manera en obediencia a nuestro Padre. ¿Cuántos de nosotros realmente deseamos, y es el anhelo de nuestros corazones, decirle, Padre, que en este lugar, que en cada uno de nosotros, tú te puedas alegrar y regocijar de nuestras vidas? Que tú puedas decir, ahí está un pueblo que me ama, un pueblo que me es fiel, que me es puro, mi que es cada dos. Yo no sé tantas cosas, pero que el Padre pueda enorgullecerse de nuestras vidas. Así como un padre se enorgullece de su hijo. ¿Cuántos están orgullosos de sus hijos? Que así el Padre se puede enorgullecer de nosotros como hijos de Él. Amén.
Así es que vamos a levantar nuestras manos ahí donde tú estás. Padre, gracias, Padre Yahweh, por todo lo bueno, Yahweh, que tú has sido para con nosotros. Yevarejeja, Yahweh, beish bereja. Yaer, Yahweh, panabeleja, bijuneja. Yisai, Yahweh, panabeleja, beyasembleja. Shalom. Beshen, Yahshua HaMashiach. Que Yahweh te bendiga y que Yahweh te proteja. Que Yahweh haga resplandecer su rostro a ti, incline su rostro a ti, ponga en ti shalom, en el nombre de Yeshua. Y todos decimos amén y amén. Vayamos en paz, en shalom, y que el Padre Yahweh les bendiga.